Aunque el título Story Wars puede sonar demasiado aburrido para un programa de telerrealidad, sus miembros han demostrado a lo largo de los años que no se debe juzgar un libro por su portada. Desde inspeccionar tesoros ocultos en almacenes hasta hacer ofertas, el programa ha mantenido a miles de fans pegados a sus pantallas. Desde que el programa se tomó un descanso, la gran pregunta que todos siguen haciendo es, ¿dónde están sus miembros ahora? Desde las batallas secretas que enfrentaron hasta cómo les va actualmente. Quédate con nosotros mientras revelamos qué fue de las estrellas de Story Wars. Gunther Nejoda. La familia de Story Wars perdió a alguien que no solo aportaba calidez, sino humor y una amabilidad genuina en pantalla. Gunther Nejoda, que había sido parte del programa desde la 4ª temporada, falleció a los 67 años tras luchar contra graves problemas de salud causados por cáncer de pulmón. Su hijo, René, a quien muchos fans también conocen por el programa, compartió la triste noticia a través de un vídeo emocional que publicó en las redes sociales. Explicó que la condición de su padre había empeorado hasta el punto en que los médicos ya no podían hacer nada. René habló abiertamente sobre todo, diciendo que 6 meses antes a Gunther le habían diagnosticado cáncer de pulmón. Contó que su padre había fumado durante unos 30 años, aunque había dejado de hacerlo por un tiempo. El daño ya estaba hecho. En el vídeo, René explicó que su padre tenía agujeros en los pulmones y que su cuerpo simplemente no pudo soportarlo más. Gunther falleció mientras dormía en el hospital, y su hijo menor, Ricky, estuvo con él durante esas últimas horas en Salt Lake City, Utah. René dijo que la razón por la que eligió compartir esta noticia públicamente fue que muchas personas habían llegado a querer a su padre a lo largo de los años. Gunther era una de esas raras personas en televisión que no recibía odio ni negatividad por parte de los espectadores. Todos en el set disfrutaban trabajar con él, y los fans siempre esperaban verlo en pantalla. René agradeció a todos por los mensajes de apoyo y dijo que habían mantenido la condición de su padre en privado porque realmente creían que él mejoraría. No esperaban que las cosas terminaran así. Gunther se unió al programa unos años después de que René y su esposa Casey ya se hubieran hecho un nombre como los Bargain Hunters, administrando su tienda de segunda mano en Poway, California. Gunther se unió a su hijo en la temporada 8 y pronto se convirtió en uno de los favoritos del público. Gunther se describía a sí mismo como un fotógrafo apasionado y bajista. A lo largo de los años, tocó con Michael Schenker, Leslie West y Pat Travers. Gunther también apareció en algunas películas, incluyendo Do Not Disturb y The Haunting of the Ad Ballet Junction. Nació en Austria y se mudó a Las Vegas en 1990, donde construyó una vida para él y su familia. Según informes, Gunther había volado recientemente a Utah para una cirugía de emergencia, y aunque su familia esperaba que las cosas mejoraran, la enfermedad ya había avanzado demasiado. Lo que hace esto aún más difícil para los fans es que Gunther apenas estaba empezando a ser una parte más importante del programa. La gente estaba conociéndolo mejor, y aunque su tiempo en Story Wars pudo haber sido breve en comparación con otros, la forma en que tocó los corazones de las personas dejó una memoria duradera. Brandon Seeds. Brandon Seeds era conocido por estar siempre al lado de su padre, Daryl, en Story Wars, y juntos formaban un equipo fuerte. Sin embargo, en 2017, las cosas cambiaron repentinamente cuando Brandon fue despedido del programa. La razón, según los productores, fue debido a recortes presupuestarios, aunque su padre se quedó, lo que dejó a Brandon con la necesidad de descubrir qué hacer a continuación. Como resultado, probó diferentes trabajos, incluyendo la venta de bienes raíces. Terminó trabajando como conductor de camiones para UPS, que parecía otro trabajo más hasta que un día ocurrió algo aterrador que casi le cuesta la vida. Brandon compartió lo que pasó en una publicación de Instagram a principios de 2022, donde mostró una foto del camión chocado y explicó lo que sucedió esa noche. Contó que había estado dormido en la parte trasera del camión semi de UPS y que su compañero no trabajaba ese día, por lo que otra persona estaba cubriendo su turno. Mientras Brandon dormía, ese feo conductor chocó contra otro camión mientras conducía a 70 millas por hora. Brandon explicó que despertarse se sintió como si una bomba hubiera explotado y todo a su alrededor era caos. Fue llevado de urgencia a un hospital en Texas antes de ser enviado de vuelta a casa en Arizona para comenzar a recuperarse. Aunque solo sufrió heridas físicas menores, dejó claro que la experiencia fue profundamente angustiante y que UPS no lo apoyó como debería. Según él,
La compañía no le dio ninguna compensación laboral, ni siquiera pagó por las cosas que perdió en el accidente. Lo que empeoró la situación fue saber que todo esto podría haberse evitado si se hubiera brindado mejor entrenamiento de seguridad, especialmente para los conductores que trabajan en equipo en viajes largos. Terminó su mensaje diciendo que todos necesitaban trabajar juntos para aumentar la conciencia sobre la seguridad y que empresas grandes como UPS deberían cuidar más a su gente. Lo que hace que la historia de Brandon sea aún más extraña es que no es el único de Story Wars que ha pasado por algo así. No mucho antes, su padre, Darryl Seeds, enfrentó un grave problema de salud. Y no fue solo un problema pequeño. Darryl, a quien muchos fans recuerdan como el jugador en el programa, había sido parte de Story Wars desde el principio. Después de tomar un breve descanso cuando el programa se pausó por un tiempo, regresó en la temporada 13 y continuó en las temporadas 14 y 15. Sin embargo, cuando se anunció la temporada 16 para el 7 de junio de 2025, los fans notaron que Darryl no estaba listado en el nuevo elenco. Mientras esto sucedía, algunas personas en línea empezaron a difundir falsos rumores de que había fallecido, pero sus redes sociales mostraban que seguía vivo. Y no solo eso, sino que en 2023 incluso comenzó un negocio llamado Chow-Me-Yur-Yang en Havasu, Arizona. Sin embargo, en 2019, Darryl tuvo una emergencia de salud muy grave que lo llevó al hospital. En ese momento, dijo que había estado enfermo durante 3 meses. Además, sufrió un leve ataque al corazón más adelante. En una publicación que luego eliminó, explicó que los médicos le dijeron que tenía insuficiencia cardíaca congestiva, junto con un problema muy serio en uno de sus pulmones. Fue mucho para manejar todo de una vez, y el hecho de que se hubiera acumulado durante meses lo hizo aún más aterrador porque no lo había visto venir. Terminó necesitando cirugía y un mes después dio una actualización diciendo que la función de su corazón había vuelto al 40%, lo que significaba que se estaba fortaleciendo. También significaba que podía quitarse el chaleco desfibrilador que tuvo que usar después del susto cardíaco. Pero no todo estaba bien en ese momento. Darryl mencionó que aún no estaba completamente seguro, ya que su corazón todavía no tenía toda la fuerza. Sin embargo, se sentía esperanzado de que las cosas mejorarían con el tiempo. Barry Weiss. Barry fue una de las primeras estrellas de Story Wars y rápidamente se convirtió en el favorito del público, no porque fuera el más rico o el más duro, sino porque traía estilo con sus guantes vintage y autos clásicos. Para Barry, pujar por trasteros era una oportunidad de descubrir joyas olvidadas y disfrutar el viaje. Era más probable que hablara sobre la historia de una rocola que sobre márgenes de ganancia. Eso encantaba a los espectadores. Después de solo 4 temporadas, Barry se alejó del programa en silencio, como quien cierra su libro favorito y se va. Los fans lo extrañaron, pero la mayoría asumió que había vuelto a sus otras pasiones: autos clásicos, antigüedades y ese tipo de aventuras que no necesitan cámaras. En 2019, Barry enfrentó algo mucho más serio que cualquier guerra de ofertas. Mientras montaba su motocicleta en Los Feliz, California, tuvo un accidente devastador. El impacto fue grave. Barry sufrió serias lesiones en el pecho y piernas, incluyendo múltiples fracturas y daños internos. Fue trasladado de urgencia al hospital y se sometió a varias cirugías. La recuperación se convirtió en su enfoque principal. El hombre que antes iluminaba cada episodio con chistes y ocurrencias ahora tenía que aprender a caminar de nuevo sin dolor. Barry comenzó a reaparecer en televisión. Su sentido del humor seguía allí, pero su ritmo era diferente. No volvió a Story Wars como miembro regular del elenco, y quizás fue por decisión propia. Tal vez, después de todo, Barry encontró paz viviendo la vida a su manera, lejos del ajetreo. Incluso hoy, cuando los fans hablan de los primeros días de Story Wars, el nombre de Barry siempre sale primero, no porque hiciera los hallazgos más grandes, sino porque hacía sonreír a la gente. Su presencia recordaba que la alegría puede vivir en los lugares más extraños, incluso en una vieja unidad de almacenamiento llena de cosas olvidadas. Mary Padian. Mary Padian fue presentada por primera vez a los fans de Story Wars en el spin-off de Texas. Ella no luchaba contra egos ni perseguía ganancias. Buscaba encanto oculto en los lugares más inesperados. Pero con el tiempo, las apariciones de Mary en Story Wars se volvieron menos frecuentes. Los fans se preguntaban si se había alejado definitivamente. ¿Estaba todo bien? Mary se enfocó en su tienda en línea y continuó coleccionando a su manera. No necesitaba el ruido del público en las subastas para sentirse viva.
Puede que se haya alejado del programa, pero nunca dejó de ser Mary. Aún así, su historia nos deja preguntando, ¿qué significa realmente dejar algo atrás? Y hablando de partidas, hubo un miembro del elenco cuya salida fue igual de repentina. Esther. Desde la primera subasta, Dave Esther dejó claro algo. No estaba allí para hacer amigos. Era audaz, ruidoso y competitivamente implacable. Con su frase característica y su agudo instinto, Dave se forjó un papel único en Story Wars. No como el héroe, sino como aquel al que amabas odiar. Dave siempre quería ganar. Ya fuera consiguiendo el mejor trastero o superando a un rival por un solo dólar, siempre perseguía la ventaja. Las ganancias eran importantes, claro, pero más que eso, se trataba de control. Quería demostrar que era el comprador más inteligente del lugar, y durante un tiempo, lo logró. En 2018, todo cambió. Dave sufrió un derrame cerebral grave en medio de la noche. El derrame afectó su habla y coordinación, y requirió atención de emergencia seguida de semanas de rehabilitación física. Desapareció del programa. Mientras otros miembros del elenco seguían pujando, Dave estaba en hospitales aprendiendo a recuperarse. El progreso fue lento, pero Dave siguió adelante y retomó su trabajo en el mundo de las subastas. Sin embargo, Story Wars ya no era el centro de su vida. El hombre que antes no podía dejar pasar ni una oferta, ahora parecía estar más en paz soltando por completo. Algunos fans extrañaron la tensión que él aportaba a la pantalla. Otros encontraron un nuevo respeto por el hombre detrás del personaje. La historia de Dave trata de transformación, un recordatorio de que incluso las voces más fuertes a veces se silencian. Pero mientras Dave encontraba un nuevo ritmo en su vida, otro favorito de Story Wars tenía sus propias razones para retirarse. Brandi Passante y Jared Schultz. Brandi Passante y Jared Schultz aportaron una energía diferente a Story Wars. Brandi era aguda y enfocada. Jared, impulsivo y fogoso. Juntos, tenían sentido. Pero fuera de cámara, su relación comenzó a resquebrajarse. Para 2020, Brandi y Jared se habían separado en silencio. Brandi luego reveló que la relación fue dolorosa y complicada. Así que Brandi dio un paso atrás. Los fans notaron su ausencia y el cambio de energía cuando regresó. Jared también se desvaneció del centro de atención. Aunque hizo algunas apariciones, la chispa de su dinámica se había ido. La vida siguió adelante, con Brandi criando a sus hijos y enfocándose más en la familia que en la fama. No solo se perdieron el uno al otro, también la presencia silenciosa de un padre, una base que dejó un vacío que ningún depósito lleno de tesoros podría llenar. Rene y Casey. Rene y Casey Nezoda llegaron a Story Wars con positividad, experiencia y un profundo amor por el negocio de la reventa. Rene tenía una presencia fuerte y un ojo para el valor. Casey lo equilibraba con calidez y atención al detalle. Juntos, formaban un gran equipo. En 2023, el padre de Rene falleció tras una corta batalla contra el cáncer de pulmón. El dolor en la voz de Rene era inconfundible. Agradeció a sus fans por el apoyo emocional. Sin embargo, Rene y Casey siguen construyendo su legado con un sentido de propósito más profundo. Dan y Laura Datsen. No eran solo subastadores, eran el ritmo de Story Wars. Dan y Laura mantenían todo simple, con su canto ultra rápido y su sonrisa brillante para que las cosas siguieran fluyendo. No estaban allí por el drama, se enfocaban en hacer bien el trabajo. En 2014, todo casi se detiene. Una mañana, Dan se despertó quejándose de visión doble. Intentó ignorarlo, pero en cuestión de minutos, colapsó. Laura lo llevó de urgencia al hospital, donde los médicos descubrieron que había sufrido un trastorno cerebral. Su condición era crítica. Los médicos actuaron rápido con una cirugía inmediata de alto riesgo. La recuperación fue lenta y dolorosa. Emily Weirs. Emily Weirs se unió a Story Wars en la temporada 10. Con solo 27 años, ya era una subastadora campeona, conocida por sus ofertas ultra rápidas y presencia profesional. Su tiempo en el programa fue corto, una temporada, tal vez dos, y luego desapareció. La vida siguió adelante para Emily. Se casó, formó una familia y comenzó a cantar en público. Y aunque los reflectores se apagaron, su talento no lo hizo. Emily no persiguió la fama, eligió la paz, y al hacerlo, recordó a los fans que alejarse no siempre es fracasar. A veces, es libertad. Kenny Crossley. Cada elenco tiene a esa persona que trae luz solo con aparecer. En Story Wars, ese era Kenny Crossley.
Con su encanto sureño y frases extravagantes, Kenny ganó tiempo en pantalla de forma natural. Quería hacer conexiones. Claro, estaba allí por los depósitos, pero lo que realmente amaba era la gente. A medida que pasaron las temporadas, algo cambió. Quien se había convertido en un favorito del público empezó a aparecer menos. La verdad es que Kenny simplemente se alejó. Cambió de rumbo hacia sus negocios personales. Los fans nunca dejaron de preguntar por él. Años después de su último episodio, los espectadores siguen buscando su nombre, todavía preguntándose cómo está. Algunos miembros del elenco se fueron porque tuvieron que hacerlo. Otros se fueron porque la vida lo exigía. Son los silenciosos los que nos dejan reflexionando. Lo que más importaba no era cuántos depósitos ganaron, sino cuántos momentos nos hicieron sentir. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Crees que Story Wars volvería a sentirse igual sin ellos? Y si tuvieras la oportunidad de decirle algo a alguno de ellos hoy, ¿qué sería? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte al canal. Y antes de irte, haz clic en el siguiente vídeo en tu pantalla para otra historia interesante.